El arte en tiempos de... Bienvenidos a El arte en tiempos de, su podcast para tiempos coyunturales. Yo soy Azul Miranda. Y yo soy Jesús Llerena, y bienvenidos a este su podcast coyuntural en su primera temporada, su primera edición, Cuarentena. El arte en tiempos de cuarentena. Pero ¿qué tal tema que nos tiene rodeados a todos por acá? ¿Cómo va la cuarentena por Australia, Jesús? Bueno, pues en estos momentos que estamos grabando este podcast está bastante mejor. Ya se pueden hacer reuniones de hasta 10 personas y esperamos que en los próximos días y semanas se mejore la situación. Y el día de hoy tenemos a un invitado bastante especial, con una trayectoria bastante grande en el campo del music business. Su nombre es Juan Alberto Mata. Tiene experiencia en diferentes sectores de la industria musical, como el management, la producción de espectáculos y, sobre todo, su pasión es la gestión de derechos de autor. Wow. Dueño de la empresa AdMusic Consulting, que básicamente brinda servicios de consultoría y gestión de derechos de autor en publicidad. Actualmente es docente en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Así que bienvenido, Juan Alberto. Gracias, Jesús. Gusto saludarte. Gusto estar contigo también, Azul. Encantado de estar en este podcast y, bueno, dispuesto a contestar todas las preguntas y las interrogantes que deseen. Si lo sé, encantado de ayudar. Si no lo sé, le diré simplemente no sé. Así que estoy a su disposición. La sinceridad ante todo, está bien. Claro, siempre hay que ser humilde con el conocimiento. Así es, Azul. Pues bienvenido, Juan Alberto. Estoy completamente segura que tú nos puedes dar un poquito de luz en el caso. El tema de hoy, pues como ya lo deben haber visto en el título, es la industria musical en casa. ¿Cómo ha cambiado la industria musical ahora que todo el mundo está pues en su casa? En referente a esto, la primera pregunta que me gustaría hacer es ¿de qué manera podemos enfrentarnos en esta crisis en el sector entretenimiento? ¿Cómo podemos adaptarnos? Si es prudente adaptarnos o tal vez debemos tomar este tiempo como algo temporal. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, eso de dar luz yo creo que es un eufemismo, Azul, porque yo creo que la luz se apagó para la industria musical. El virus ha apagado la luz. Pero bueno, a ver, ¿cómo lo podemos enfrentar? A ver, yo pienso que esto tiene varias aristas. En primer lugar, es temporal el tiempo que estamos viviendo, es decir, ese tipo de confinamiento, sin duda, es temporal, ¿no? O sea, no quiere decir que ya no volvamos a salir a la calle, no. Vamos a poder volver a salir, sí. Sin embargo, todavía no. Es un sector que se va a reactivar muy de a pocos. Y va a ser uno de los últimos sectores en reactivarse. Somos los que estamos en la industria musical, en la mayoría de actividades, no todas, pero sí en la mayoría de actividades, creo que somos los que ocupamos el último vagón del tren, ¿no? Junto con otros sectores también. Eso por un lado, pero por otro lado yo creo que sí es muy importante también analizar la situación desde un punto de vista del comportamiento del consumidor. El tema del COVID-19, sin duda, sin ninguna duda, en algunos mercados más, en algunos mercados menos, va a modificar el hábito de consumo valga la redundancia, del consumidor del producto musical. Entonces, eso yo creo que sí tenemos que tenerlo muy mapeado y vamos a tener que adaptarnos a estos próximos hábitos de consumo que podemos avisorarlos ligeramente, no podemos estar seguros de ellos, podemos avisorarlos sí, pero vamos a tener que adaptarnos a ese plan, a esa modificación. Pero lo que está sucediendo ahora en el confinamiento, sí, sin duda es un tema temporal. Los que estamos inmersos en la industria tenemos que actuar, no nos podemos quedar de brazos cruzados. Claro, así es. Manera. Así como has mencionado tú, la mayoría de sectores en la industria musical se quedan parados. Existen de repente algunos que están sobrellevándolo, ¿no? Con clases online, los que están en el tema de la docencia, los que están en el tema de crear contenido para YouTube,
etcétera. ¿Tú cómo lo ves esto? ¿Crees que van a poder continuar generando ingresos por parte suya? Lo que sucede, Jesús, es que, a ver, esto es una crisis, esto es una crisis que nos afecta a todos. Entonces, hay que pensando fríamente, ¿sí? Y tratando de generalizar las cosas. Yo lo veo con que, estás en tu zona de confort y llega una crisis, y lo que tú tienes que hacer inmediatamente, lo primero que tienes que hacer son tus planes de contingencia. Es decir, declarar tu estado de emergencia, ¿ok? Y hacer los planes necesarios para superar esa crisis. ¿Cómo se llama? Ojo, es una opinión muy personal, ¿ah? En ese sentido, ¿qué es lo que debería hacer una persona? Creo que lo lógico que esa persona que se quedó de buenas a primeras sin ingresos o sin posibilidad de generar ingresos de la forma en que lo hacía, tiene que ver la forma de poder generarlos independientemente si está dentro de la industria musical o no. Me explico. Tú eres cantante y lo único que haces es estar parado en un escenario y la gente te aplaude y te pagan por eso y todo. Ya no puedes hacerlo. ¿Y sabes hacer otra cosa? ¿No puedes dar clases? ¿No sabes? Flaco, por lo menos anda taxea, teje chompas, ¿cómo se llama? Llama a tu tío y te dice, dile tío, te doy clases como de guitarra online, lo que sea, pero tienes que comenzar a generar. Eso se llama un plan de emergencia. Tú tienes que generar para poder, coloquialmente hablando, llegar a fin de mes, ¿ok? Esa es la primera, desde mi, repito, muchachos, esto es desde mi punto de vista. Eso es el primer plan de emergencia, esa es la primera capa, la epidermis de todo tu plan. ¿Ok? Eso es lo primero. Lo primero es seguir generando lo mínimo indispensable para seguir teniendo aire, para seguir a flote. ¿Ok? Con el agua hasta el cuello, no importa, pero para seguir a flote. Es lo que tienes que generar de la manera que sea. Sea dedicándote a lo que normalmente te dedicas o a otra cosa, lo que sea. Nuevamente, es un plan de emergencia. La segunda capa sí es diferente. Es una capa, digamos, que va a mediano plazo. A mediano plazo sí tienes que rediseñar, o sea, sobre el entendido que te vas a seguir dedicando en la industria musical. Tienes que rediseñar un poco tus actividades, ¿no? Tienes que rediseñar, por ejemplo, ya con tratar de conseguir más audiencia, tratar de conseguir más público. ¿Para qué? Para que tengas una base de fans lo suficientemente grande, ¿ok? Una base de customers, de usuarios lo suficientemente grande como para que el día de mañana seas capaz de poder monetizar algo que vayas a hacer online, semipresencial o lo que fuere, ¿ok? Y eso te obliga a ¿qué? A la tercera etapa, a esa tercera etapa que, a ver, no son etapas temporales, sino esa tercera capa, si lo quieres poner así, porque tienen que ser tomadas en simultánea, de replantearte muchísimo tus objetivos como artista. Hablando de artistas, ¿sí? Vamos a hablar acotarlo a artistas. Tus objetivos como artista, como empresa, como unidad productiva dentro de la industria musical. Plantearte tus objetivos, replantearte los objetivos ante lo nuevo que se va a desarrollar. ¿Okay? Entonces son esas tres capas que a mí me parece que son ¿cómo se llama? Sumamente importantes. La primera es el impacto, o sea, las estrategias para minimizar el impacto. Haciendo lo que puedas, haciendo lo que sea, porque tienes que llegar a fin de mes. La segunda es tratar de planificar a mediano plazo, hacer crecer tu audiencia. ¿Para qué? Para que el día de mañana puedas comenzar a ganar dinero a través de plataformas virtuales, digitales. Y tercero, replantearte tus objetivos a largo plazo, porque vas a tener que modificar muchas cosas. Para poner un ejemplo, a ver, claro, si me permite. Adelante. Hay por ejemplo, mira, si tú, por ejemplo, a ver, eres un compositor y tienes un estilo, pues, indie, tienes un estilo,
no sé, indie folk, así como dicen ahora. ¿Y qué hacías tú? Tú solías ir a tocar a bares y ¿no? Bueno, eso se acabó. Eso de ahí simplemente se acabó. Como ya no puedes hacer eso, entonces ese tipo de repertorio está muy golpeado, porque es un repertorio que básicamente vivía en escenarios en vivo. No vivía tanto en lo digital, vivía más que todo en escenarios en vivo. Era un repertorio que se iba desarrollando y se iba agrandando. En los casos de éxito se iba agrandando, ¿por qué? Justamente por las presentaciones y todo eso. Y después daba el golpe en la industria, en el segmento digital. Ahora ya te quitaron esa oportunidad, ese peldaño te lo quitaron. Entonces, hablando como ejemplo en ese repertorio, ¿no? En ese repertorio de indie folk. ¿Cómo haces tú entonces para que ese repertorio tenga vida en lo digital? Entonces ahí es donde, en esa segunda etapa en ese segundo piso, que tienes que replantearte cuáles son las estrategias. De repente varías un poco tu repertorio, replantear estrategias de comunicación. Sobre todo, te replanteas mucho porque te olvidaste, y ojo, estoy hablando solamente como un ejemplo, ¿no? Cada persona va a tener que tejer sus propias estrategias, no todos los casos son los mismos. No es lo mismo un chico que hace cumbia que un chico que hace indie folk. Son estrategias diferentes, va a depender de cada uno, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado también tienes que pensar cómo hacer para más adelante poder ganar dinero a través de lo digital. Es mantener un balance entre los dos. Exactamente, porque acuérdate, porque hoy por hoy te han quitado, y desde mi punto de vista, los espectáculos en vivo, todo eso, yo creo que este año no va a pasar. O sea, de repente se abren, pero se van a abrir hacia fines de año con estrictísimas medidas de seguridad y de salubridad. En el caso peruano, por lo menos, todas las, los permisos de aforo, yo creo, para lugares públicos, me parece que se van a reducir a la mitad. El aforo de un local va a ser menor y eso va a tener unas implicancias en los costos. El metro cuadrado por persona va a ser muchísimo más caro. Se van a tener que renegociar alquileres, se van a tener que renegociar condiciones. La cosa va a cambiar. Y una persona, un artista, tiene que prepararse para ello. Así es, afecta tanto para los que van a dar el concierto como para todos los que están involucrados en el espectáculo, ¿no? Si hay menos gente, yo creo que los ingresos van a ser menores también. Entonces, al final... Los ingresos van a ser menores, entonces tus costos tienen que ser menores también. Entonces va a llegar a una etapa de renegociación que yo creo que es absolutamente necesaria. Se tiene que renegociar todos los servicios y todos los insumos que intervienen. Si antes le pagabas un plomo $100, ahora el plomo le vas a tener que pagar 50. Claro, ¿no? Una reducción grande. Una reducción grande, pero yo creo que la reducción va a ser para todos lados, va a ser atomizada, es decir, todos van a tener que reducir. Esperemos que sea así, que sea parejo. Pero bien, ha sido súper interesante estos 3 pasos, Juan Alberto. El impacto de ver cómo llegar a fin de mes, planificar a mediano plazo y crecer audiencia, y también plantear objetivos para poder vivir la música en el caso que has dicho. Claro, si ese es tu plan a seguir. Bravazo eso de ahí. Pasando a la siguiente pregunta, Juan Alberto, quisiera preguntarte, mira, basado en tu experiencia en otros momentos de transición en la industria musical, por ejemplo, el pase del disco a los formatos digitales, ¿cómo fue esto para ti? ¿Puedes contarnos un poquito más sobre eso? ¿Cómo lo viviste? Para mí, para la industria discográfica, me imagino. Ajá, así, exactamente. Bueno, pues claro, ¿no? Cuando apareció Napster, ese fue el nacimiento del anticristo. O sea, wow. Nació el anticristo, y lo que pasa es que nadie se dio cuenta que era el anticristo. Y eso es lo que suele suceder, ¿no? O sea, nació ¿cómo se llama? El sistema de intercambio de archivos P2P. Ajá. En un momento en donde la industria musical estaba en su punto máximo.
me parece que eran algo así como 28 mil millones de dólares en la industria a nivel global de los ingresos en el año 2000 o algo así. No recuerdo exactamente la cifra, pero fue el año en donde tuvo mayor ingresos la industria mundial de la música. ¿Okay? Fueron épocas realmente bollantes, y justo ese año, o el año anterior, nace pues este sistema que agarró a la industria con los pantalones abajo, ¿no? Y ya la industria venía un poquito golpeada con el tema de la piratería a nivel cassettes. ¿Okay? Ajá. Claro, que se grababa, ¿verdad? Claro, exactamente. Sí se pirateaban. En la época del vinilo, habían algunos vinilos piratas, sí, pero muy poco. Pero cuando sale el cassette, y cuando comienza pues ¿cómo se llama? El duplicado ilegal de cassettes, bueno, se golpea la industria, sí, pero aparece un nuevo formato que es el CD. El CD tuvo amplísimos, enormes márgenes de ganancia. El costo de fabricación era X y se vendía en 30X. Entonces el margen de ganancia era realmente gigantesco. Eso le da mucha plata a la industria. Había dinero para hacer, lucha antipiratería. ¿Okay? Entonces era como una suerte de policías y ladrones, pero con la policía con mucha plata. O sea, la industria tenía mucho dinero. Pero apareció esto, y esto fue, la industria comenzó a decir, ya lo decía Donald Passman, ¿no? Que fue muy reactiva a todo esto, y al principio nadie decía, ¿qué es esto? ¿Cómo funciona? Nada. Y poco a poco las ventas comenzaron a bajar, y simplemente la industria entró en una crisis monstruosa. Wow. En el Perú cerraron las compañías discográficas, las clásicas cerraron, ¿no? La mayoría. Y eso fue, se replanteó todo, se reinventó el modelo de negocio, y fueron en el Perú en el año 93 que se dio la nueva ley de derecho de autor y derecho conexo, y gracias a esa ley se pudieron generar otra serie de sociedades de gestión de derechos conexos, como la que vela por los derechos conexos de las compañías discográficas, y la sociedad de derechos la sociedad de gestión de derechos conexos de intérpretes. Entonces, con la dación de la ley, la 822 en el 93, y la aparición de estas nuevas sociedades de gestión, digamos que el golpe, la caída, se aplacó un poco, porque se permitió cobrar los derechos conexos por el uso en comunicación pública de las discográficas. Entonces, hoy por hoy, las discográficas, ¿de dónde ganan? Ganan de eso, de la comunicación pública de sus fonogramas. Y los artistas ganan de las regalías de la comunicación pública también. Entonces, se ha convertido el negocio, se ha transformado el negocio en otra cosa. Estuvo a punto de desaparecer, la industria, pero se palió. Los ingresos, evidentemente, ya no son los de antes, ¿no? Los ingresos de la industria discográfica ya no son los de antes. Está repuntando, sí, año a año repunta, pero ya no se va a llegar, pues, a los niveles del año 2000, ¿no? Entonces fue un impacto duro, como para la industria musical, el tema digital, ¿no? Fue un impacto bastante duro. Y sigue siendo... Dime, sí, te escucho, Azul. Perdón por cortarte, pero justo se me vino una pregunta. ¿Consideras que el COVID-19 va a impactar a tal nivel como el cambio de disco a digital en la reinvención de la industria? Sí, muy interesante pregunta. Yo creo que va a impactar mucho, pero no necesariamente a los mismos agentes. En la revolución digital impactó mucho a la industria fonográfica o a la industria discográfica, no tanto así a la industria artística. El COVID-19 va a impactar mucho, sí, mucho más a la industria artística, ¿no? Al gremio artístico. Yo creo que va a impactar mucho más. No necesariamente a la industria fonográfica, porque la industria fonográfica va a tener que seguir produciendo, y va a tener que seguir produciendo bajo los mismos parámetros que está produciendo pre-COVID-19. Es la industria artística la que se va a modificar, y todo lo que
lo que conlleva. Desde artistas, compositores, productores, creativos dentro de esta industria, creo que es un muy buen momento para reinventarse y entrar a la acción, tomar todo como oportunidades de trabajo. Sí, yo creo que digamos, hablando sobre el rubro artístico, que yo creo que es el que más impactado, el que va a salir más impactado de esta pandemia, sí, hay muchas oportunidades. El que va a salir ganando, los que van a salir ganadores no son necesariamente los más fuertes ni los más que tengan espalda financiera. Los que van a salir ganadores son los que van a tener mayor capacidad de adaptabilidad. Así de simple, claro, ¿no? Los que se adapten mejor son los que van a hacer. Miren, por ejemplo, yo tengo una opinión y mucha gente, cuando yo he dicho mi opinión, me han querido matar y me han bulleado y todo, pero bueno, es mi opinión. Por último, puede ser, ¿por qué? ¿Vieron ustedes, por ejemplo, el concierto que hubo internacional, que estaba Paul McCartney, estaba Elton John, estaba Lady Gaga, los Stones, etcétera? Sí, ¿Lo vieron? Un pedacito. Que fue a nivel súper promocionado todo. Yo no sé ustedes, muchachos, pero a mí me pareció aburridísimo. Definitivamente. A mí me pareció la cosa más aburrida que he visto, porque ver al brother cantando en su pianito con su micrófono, la verdad, sí, qué lindo como para vernos un ratito, pero comerme horas de eso, no gracias. Salvo la intervención de los Stones, y la de, ¿cómo se llama el esposo de Keith Urban? La de Keith Urban, que fue también, digamos, medianamente interesante. Salvo esas dos, eso desnudó una realidad. Para mí desnudó una realidad. Y eso fue como un baldazo de agua fría. O sea, basta de, ya, voy a cantar en mi casa, voy a hacer un live, voy a hacer un, ¿cómo se llama? Un Facebook Live, voy a hacer un no sé qué. Basta de eso. Eso no te va a hacer ganar dinero. Eso de repente, si es que quieres ganar dinero, por supuesto, ¿no? Eso de repente te va a alimentar un poco tu ego, va a acercarte un poco a los fans y todo lo que... Pero no debe ser el fin supremo. Sí creo que hay espacio para hacer presentaciones digitales, pero el artista tiene que encontrar la manera para que la gente esté dispuesta a pagar por ello. Y claro, por lo tanto... cobra particular importancia la conexión que tienes que tener con tus bases de fans. Y para eso tienes que prepararte, tienes que estudiar, tienes que explorar nuevas formas de lograr engagement con la gente y darles una razón para que compren una entrada. ¿Existen las herramientas? Sí, pero no va a ser sencillo. No va a ser sencillo. Si antes la competencia era dura entre los artistas y la visibilización del artista era dura, ahora va a ser más dura todavía. Entonces, es ahí donde entra esta tercera etapa que te digo de replantearte tus objetivos, ¿no? Replantear tus objetivos, tu carrera, todo. Claro, o sea que ahora hay que ponerse las pilas sí o sí, porque si no, uno se queda atrás y posiblemente tenga que pasar a otra actividad que no sea música para poder vivir. Y sí, o sea, lamentablemente, ¿no? ciertamente es doloroso pensar en enfrentarse a una decisión como esta. Pero justo para eso está lo que mencionas, que es el poder reinventarse, el poder tener esa capacidad de adaptarse. Todo lo que has mencionado anteriormente, pues son consejos muy sabios acerca de cómo enfrentar este impacto y este gran cambio dentro de esta industria a la que pertenecemos. Y ya como para cerrar, me gustaría pedirte 2 consejos finales. Un consejo que sea para aquellos alumnos que están empezando o están dentro ya de la carrera estudiando algún tipo de arte, sea teatro, sea música. Y un consejo para aquellos artistas emergentes, aquellos que acaban de entrar a la industria hace poco y pues han tenido que pasar por este cambio repentinamente como todos. Honestamente, Azul, creo que el consejo es igual para ambos, tanto para los emergentes como para la gente que ya está dentro de la industria, está dando sus primeros pasos.
Aparte del que ya les comenté de cómo se llama estos tres pensamientos que debe uno tener en esta época, creo que sí es muy importante, muy importante que el artista que está continuando con su carrera, que se capacite en las áreas que no domina. Capacitarse en marketing digital me parece absolutamente indispensable hoy en día. Todo el aspecto de comunicaciones y marketing digital, estrategias de SEO, toda esa área me parece que es importante capacitarse. Otra área en donde se tiene que capacitar también un artista, sobre todo los emergentes, son en habilidades audiovisuales, es decir, claro, para poder tener, digamos, mejores herramientas a nivel audiovisual que puedan, exactamente, audiovisual, ¿no? Para videos, aprovechar todo lo que el internet te brinda hoy, todo lo que el entorno digital te brinda. Hay una serie de herramientas para hacer tus propios videos, para hacer tus propias producciones. Si no tienes conocimientos básicos de audiovisuales, te va a salir una cosa media misia, pues te va a salir una cosa media misia, media fea. Entonces, claro, la idea es que tengas conocimientos audiovisuales, conocimientos de comunicación, conocimientos de técnicas digitales, de marketing digital, para poder complementar toda la batería de servicios que vas a brindar en un futuro. Yo creo que ese es el mejor consejo que les podría dar. Y el último, que no solamente es para los músicos, sino para todas las personas, de este crisis del COVID-19 nosotros hemos sacado muchísimas lecciones. Creo que la más importante de todas es darnos cuenta que de nada nos sirve nosotros estar bien, tenemos que pensar en el bien común. Es una lección muy dura que se nos está dando, pero tienen que darse cuenta, la gente se tiene que dar cuenta que lo que más importa es el bien común. Mientras tu vecino esté bien y tu entorno esté bien, tú también vas a estar bien. Entonces, pensar, digamos, en colectivo, creo que eso es una de las lecciones más duras y una de las lecciones que estamos aprendiendo ahora con esta crisis. Pensar en colectivo, sí. No podemos pensar solamente en nuestro bienestar. Tenemos que pensar en colectivo y ya, como te digo, esta crisis nos ha dado eso como una cachetada en la cara, ¿no? Esos son los dos principales consejos que te podría dar. Perfecto, o sea, fuera a los egoísmos, fuera al que yo trabajo solo. Así es. Es tiempo de conectarse a pesar de estar por las redes sociales, por transmisiones en vivo. Creo que también es un buen tiempo para poder lanzar una nueva ventana como es este podcast, y teniendo invitados de la talla tuya, creo que calza perfecto para las personas que nos están escuchando en este momento. Así que muchas gracias, Juan Alberto, por tu tiempo, por estos consejos que son bastante útiles. Y antes de acabar este podcast, lo que te queremos preguntar es cómo te podemos encontrar por redes sociales, tu empresa, cómo la podemos encontrar en internet. Sí, ya yo tengo una página web que es www.admusicconsulting.com. Esa es la página, la web. Tengo tengo un blog también, que es bastante interesante, donde se explora un poco más, un poquito más amplio, porque la página web es básicamente empresarial. Si bien reflejo los posts que hago en el blog, los reflejo en en la página web. Tengo una página específicamente de blog, con formato de blog, que es mucho más amigable leer, y es en www.admusicconsulting.com/blogspot.com. Esa es la dirección. Ahí pueden ver, bueno, normalmente suelo postear una vez por mes. Es un blog de herramientas, consejos, historias, casos. En los últimos, en los últimos 2 meses no he podido postear porque en marzo pues nos agarró esto, y he tenido que estar en los planes de emergencia que estaba hablando al principio, pero sí, prometo ahora mayo de todas maneras voy a retomar. Hay muchas cosas que decir, sobre todo sobre este tema del COVID-19.
En cuanto a los impactos, no voy a repetir cosas que ya dije, pero voy a complementar quizás la información. Así que encantados de tenerlos tanto en mi página web como en el blog de Admis Consulting. Siempre es bueno tener en cuenta que en tiempos como estos las oportunidades de cambio y crecimiento están. Hay que apoyarnos entre todos. De verdad, muchas gracias por todos tus consejos y pues gracias por estar aquí. Gracias a ti, Azul. Gracias, Jesús, por la invitación y a su disposición cuando quieran. Gracias totales. Entonces, será hasta otro próximo conversatorio. Esperamos que podamos seguir en contacto, Juan Alberto. Y bueno, esto ha sido todo en este episodio. Yo soy Azul Miranda. Pueden encontrarme en Instagram como @soyazulmiranda y en Facebook como Azul Miranda. Y yo soy Jesús Llerena y pueden encontrarme en Facebook como Jesús Llerena y en Instagram como Jesús Llerena Música. Asimismo, sigan las redes de este podcast. Nos encuentran en Instagram como @elarteentiemposde y en Facebook también como El Arte en Tiempos de. Así es, muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Chao, chao, chao. La canción que están escuchando se llama La Fiesta del Fin y es del Pez Radioactivo. Pueden seguirlos en Instagram como @pez.radioactivo. Este podcast llega gracias a Peronuez. Síganlo por Instagram como @den.peronuez con Z al final. Gracias a Walter Cuba por la música de fondo de este podcast. Lo pueden seguir en Instagram como @WalterCuba. También queremos agradecer a Maffer por los diseños de este podcast. Pueden seguirla por Instagram como @mafecin_góngora. Pero sobre todo, gracias a ustedes que hacen esto posible. El arte en tiempos de